una notable formación como licenciado en guitarra clásica por la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su formación se complementa con una especialidad en musicoterapia humanista y una maestría en teoría y técnicas psicomusicales, lo que destaca su profundo interés en la intersección de la música y la salud mental. Entre 2009 y 2017 consolidó su perfil investigador en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde participó activamente en proyectos de investigación clínica y obtuvo un diplomado en tópicos selectos en psiquiatría. Desde 2010, Víctor Andrés ha estado inmerso en la práctica y la investigación clínica con un enfoque especializado en el manejo de trastornos psiquiátricos como el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo mayor. Su dedicación a estos campos se refleja en sus publicaciones científicas que contribuyen al conocimiento y tratamiento de estas condiciones y al desarrollo del campus de salud mental. Démosle la bienvenida y un fuerte aplauso para el psicólogo Víctor Andrés Terán Camarena. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor. Muchas gracias a los asistentes o a las personas que estén conectadas en línea. Quisiera hablar de muchas cosas y al mismo tiempo me parece que es poco el tiempo para poder abarcar toda esta información. Bueno, básicamente me gustaría comenzar que levante la mano a alguien que no le guste la música. Yo creo que generalmente todos tenemos un gusto, ¿no? Independientemente de los géneros o independientemente de las características, a todos nos gusta la música. Y la otra pregunta sería, ¿quién no padece de ansiedad o de estrés? ¿No? Yo creo que todos estamos sujetos a esta problemática todos los días, ¿no? Bueno, como hace un momento les comentaba, mi nombre es Víctor Terán, represento al Centro Music and Health Center. Somos un centro dedicado a la atención de la salud mental. No, te lo paso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la conferencia tiene por nombre una alternativa a la musicoterapia, a las técnicas usualmente encontradas en la psicología, ¿no? El objetivo de esta intervención tiene tres partes elementales. Quisiera abordar brevemente lo que son los antecedentes relacionados al estrés y a la ansiedad, así como también lo que nos puede brindar la musicoterapia como técnica alternativa para el manejo de esta problemática, y un breve ejercicio que quiero que podamos realizar en este momento de la presentación. Bueno, antes de empezar con algo en particular que quiero hacer con ustedes, me gustaría revisar los antecedentes de la ansiedad y por qué es un tema de interés no solo nacional, sino es un interés a nivel mundial. Particularmente el caso de la ansiedad y del estrés. Nos dicen instituciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos dicen que previo a la pandemia ya México figuraba como el país con más alto nivel de estrés laboral. Alrededor del 75% de la población padece de estrés laboral. Y esto es un síntoma grave comparado con China y Estados Unidos, donde podríamos creer y considerar que estos países, por tener mayor población, padecen de mayor problemática en esta característica. Sin embargo, nosotros estamos en el número 1 y esto es bastante preocupante porque no estamos haciendo nada al respecto, o lo que estamos haciendo es insuficiente. Entonces es muy importante entenderlo. El 19.3% de la población padece de síntomas de ansiedad severa y un 31.3% padece de síntomas leves o ligeros, ¿no?
Entonces, realmente es una cantidad alta. Los trastornos de ansiedad y de depresión son los síntomas, perdón, son los trastornos en un 90% causados por estrés laboral, emocional, económico y social. Y son los trastornos mentales más comunes en el mundo desde el 2019, que afectan a más de 301 millones de personas en todo el mundo. A pesar de que existen tratamientos eficaces, ¿sí?, para este tipo de trastornos, solo una de cada 4 personas que lo necesitan reciben algún tratamiento. Y como les decía, a veces este tratamiento ni siquiera es suficiente. El estrés es una condición inevitable de la existencia humana, es decir, es algo que con lo que venimos innatamente, no lo podemos evitar, y de ahí la importancia de entender cuál es la diferencia entre un estrés y un distrés. Entonces, los trastornos de ansiedad, en definitiva, interfieren en las actividades de la vida cotidiana y pueden deteriorar también nuestras relaciones sociales, familiares y laborales. De ahí la importancia. Entonces, ¿cómo podemos identificar el estrés? Y es que cada persona y todos reaccionamos al estrés de diferentes situaciones, de diferentes maneras. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué experimentas en una situación de estrés? ¿Alguien que me quiera compartir alguna experiencia? ¿Qué es lo que sienten cuando viven estrés? ¿Un síntoma? ¿Sudor? ¿Agitación? ¿Correcto? ¿Taquicardia? Empieza a brincar. Exacto, unos tics en los ojos, Sí. ¿no? Exacto. Entonces, ¿alguien más que quiera decirnos alguna otra palabra? ¿Una experiencia? Ok, no importa, no pasa Dolor nada. de cabeza. Dolor de cabeza, sí, es correcto. Ok, sí. Y muchas veces esos calambres o todas estas sensaciones que experimentamos no necesariamente ocurren cuando sucede un evento en particular, a veces ocurre de manera espontánea. Y esto es todavía un poco más interesante. Es importante entender que todos vivimos el estrés de diferente manera. Hay unos que lo viven más internamente, externamente, síntomas diferentes, experiencias diferentes, dimensiones y grados diferentes. Sin embargo, las características del estrés se relacionan en 3 o 4 rubros importantes. Son los síntomas fisiológicos, emocionales, cognitivos y conductuales. Es decir, los fisiológicos son todos los que acabamos de hablar hace un momento, ¿sí? Todo lo que experimentamos en nuestro cuerpo. En relación a los emocionales, pues es cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos preocupados, por ejemplo. Cognitivos, no sé si a todos les pasa, pero cuando estamos ansiosos o preocupados tenemos pensamientos frecuentes. A estos pensamientos se les llaman invasivos o hasta a veces catastróficos, ¿ok? Y por otra parte, todas estas 3 influyen o inciden en nuestras características conductuales. Es decir, empezamos a comportarnos de una manera determinada, originada por este estrés. Hablamos rápido, estamos ansiosos, nos aislamos de nuestras personas más cercanas, nuestra motivación se ve disminuida, dolor de cabeza, lo decían hace un momento, tartamudeamos, hablamos rápido, palpitaciones, nos desconcentramos, perdemos recuerdos inclusive. Entonces son características muy importantes. El estrés es muy simple. La palabra estrés viene de la palabra que aplica la física, que significa fuerza sobre un objeto. Es decir, nosotros sufrimos una tensión en el organismo originada por estímulos ambientales. Básicamente lo importante de hablar del estrés es entender que es una respuesta fisiológica y fundamentalmente hormonal. ¿Ok? Y ahorita les voy a decir por qué esto es importante. Hace un momento yo les decía que el estrés es una condición completamente innata, no la podemos evitar y de hecho hasta inclusive en algunos momentos es favorecedora. Y aquí viene algo muy importante. El estrés nos afecta de 2 maneras, de una forma aguda y una forma crónica. El estrés agudo es el estrés que todos experimentamos en todo momento. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita les llama su jefe y les dice, se tienen que presentar ya para resolver X trabajo, ¿no? Entonces empezamos a sentirnos preocupados, sentimos tensión, ¿sí? Sin embargo, presentamos el trabajo y hasta ahí llega la preocupación,
Hasta ahí llega la problemática. Este tipo de estrés es cotidiano y lo podemos manejar sin ningún tipo de problemática. La gran problemática sucede cuando presentamos estrés crónico. El estrés crónico es el que complica a la persona porque la va desgastando día con día, mes con mes, año con año, ¿sí? Un ejemplo de un estrés crónico puede ser la pobreza, pueden ser relaciones disfuncionales con nuestras parejas, con nuestros seres queridos, ¿sí? Un empleo agotador, una tarea muy demandante, una enfermedad o cosas peores como una guerra, ¿sí? Entonces, ese tipo de estrés es el más grave y es el que va destruyendo nuestro cuerpo, va destruyendo nuestra mente, nuestra física y nuestra biología, ¿ok? Es muy importante también entender que este tipo de estrés crónico en algunos casos viene derivado de experiencias traumáticas en la niñez. Nosotros podemos haber vivenciado experiencias en nuestra vida, puede ser desde la niñez o en una etapa adulta, lo suficientemente traumante como para causarnos un dolor extremo. Y esto también genera estrés crónico, ¿ok? Por el otro lado, la ansiedad es un término diferente. A veces solemos confundir lo que es el estrés y la ansiedad. La ansiedad es una reacción normal al estrés, es decir, primero se presenta el estrés y después viene la activación de la ansiedad. Lo que, digamos, la ansiedad tiene una función natural de prepararnos ante una amenaza, ¿ok? Entonces, eso es normal, eso está bien, ¿sí? Sin embargo, más adelante vamos a ver lo que puede ser una ansiedad patológica. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la ansiedad? Pues síntomas respiratorios, hace un momento lo decían, y predominantemente falta de aire, ahogo y sobresalto. Obviamente esto interfiere con la calidad de vida. ¿Cuál es la diferencia ahora sí entre el estrés y la ansiedad? El estrés es a corto plazo, ¿ok? Mientras que la ansiedad perdura en el tiempo. El estrés es una respuesta a una amenaza reconocida, mientras que la ansiedad puede presentarse aunque no haya un desencadenante. Entonces, el estrés crónico es esto y el estrés agudo es esto, ¿ok? Sin embargo, hace un momento yo les decía que el estrés crónico se presenta ante una causa. La ansiedad, cuando se convierte en un trastorno, no necesariamente es así. La ansiedad, cuando es patológica, puede presentarse en cualquier momento. No sé si alguien ha experimentado, si me gustan levantar su mano, ¿alguien ha experimentado un ataque de pánico? 1, 2, 3 personas. Entonces, si se dan cuenta, en un grupo reducido de personas encontramos algunas personas que han sucedido esto. Yo les pregunto a las personas que han padecido un ataque de pánico, ¿sienten que van a morir? ¿Sienten que les falta el aire, que se ahogan? Pensamientos de alta preocupación, ¿sí? Sudores fríos y por momentos sienten que la conciencia se pierde, ¿no? Entonces, esas experiencias, ¿sí? Son importantes de entender porque esto es generado por una ansiedad patológica. Ajá. Para que entendamos bien la diferencia, el estrés es una respuesta a una amenaza entonces de una situación, mientras que la ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés. Aquí encontramos una diferencia más clara entre estas dos. El estrés, yo les decía, desaparece al resolver una situación, mientras que la ansiedad es persistente y es excesiva. Ajá. Ahora bien, no quiero meterme mucho en temas de la fisiología para no marearlos y confundirlos, pero ¿por qué se me hace interesante esta temática? Y esto es algo que manejamos mucho en el taller que estamos prontos a comenzar relacionados con el manejo del estrés y la ansiedad. ¿Qué es lo que usualmente nos dice una persona cuando estamos estresados? ¿Qué les dice cualquier persona cuando están estresados o tienen un proceso de ansiedad? ¿Perdón? Relájate, cálmate, tranquilo, ¿no? Exacto. Respira. Y yo les pregunto, ¿eso les sirve? O hasta a veces les estresa más. Exacto, ¿no? O como si fuera magia, ¿sí? O por ejemplo el clásico, échale ganas, pues nada más piensa positivo y ya, o sea, no te preocupes. ¿Qué pasa? Hay personas más resilientes a las problemáticas, ¿sí? Hay personas un poco más hábiles para manejar sus problemas, ¿sí? Esas personas conciben el mundo de una forma diferente, ¿sí? Vamos a decirlo más relajada.
Entonces, cuando estamos en un proceso de ansiedad o estrés, para los que padecen esta problemática con mayor frecuencia, se les hace fácil decir, pues échale ganas, anímate y vamos para adelante. Y no necesariamente las cosas se resuelven así. ¿Y por qué hago mención a esto? Bueno, porque no es una cuestión de simplemente echarle ganas, no es una cuestión de cambio mi pensamiento y ya, ¿no? Es una cuestión fisiológica, algo está pasando en nuestro cuerpo, es una reacción que particularmente se relaciona con el sistema nervioso central, el sistema endocrino, hormonal, y el sistema inmunológico. Aquí tengo las dos vías de activación del estrés. Por una parte está la vía del sistema nervioso central y por otra la parte de la activación, vamos a decirlo de esta manera, hormonal. Las dos comparten la interacción hormonal, sin embargo, la vía rápida es la del sistema nervioso. ¿Por qué es la vía rápida? Vamos a suponer, esperemos que no sea así, que ahorita suena la alerta sísmica. Entonces, yo creo que todos entramos en cierto pánico, ¿sí? Inmediatamente al escuchar ese sonido, nuestro corazón empieza a palpitar, nos imaginamos lo peor y entonces se activa esta vía. Esta vía se activa y lo cual, miren, aquí dice aumento de la frecuencia cardíaca, flujo sanguíneo, nuestros músculos, nos volvemos básicamente más hábiles para escapar, para correr. Ajá. Entonces, sucede todo esto. Mientras tanto, la respuesta lenta, que es el eje hipotalámico pituitario adrenal, se da de una forma más lenta. Esto es lo que se llama estrés crónico o ansiedad. Esta activación, así como llega, se va. Pero las reminiscencias que quedan están derivadas por un factor hormonal y esto es importante entenderlo. Porque la vía lenta, como dice aquí, es a largo plazo. Y esta tiene que ver, así como esto tiene que ver con adrenalina y noradrenalina, esto tiene que ver con hormonas, por ejemplo, particularmente la ACTH, adrenocorticotrópica, es una hormona que activa unas pequeñas glándulas que tenemos encima de los riñones, lo cual secreta cortisol. El cortisol siempre también ese es otro mito. Se cree que el cortisol es malo, pero el cortisol realmente es necesario para la vida y es importante. El cortisol, por ejemplo, aumenta la glucosa para darnos más energía y reaccionar a la problemática, ¿sí? O por ejemplo, el cortisol también nos da más habilidades de atención o de memoria. El problema radica que cuando este cortisol está por mucho tiempo en el cuerpo, empieza a dañarnos. Entonces, por ejemplo, imagínense, si el cortisol aumenta la glucosa, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si tenemos un alto nivel de cortisol todo el tiempo? Pues la glucosa está en altos niveles. ¿Y la glucosa en altos niveles a qué está asociada? A la diabetes. De hecho, hay bastantes estudios en el día de hoy que han comprobado que gran parte de la población que padece diabetes no tiene un componente únicamente genético, sino tiene un componente originado y causal por el estrés y la ansiedad. Entonces, por eso es importante que vayamos entendiendo la importancia de estas temáticas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de padecer estrés crónico y ansiedad? Pues pueden ser divididas en dos rubros, la salud física y la mental. Empecemos a tener un sistema debilitado inmunológico. Sí, toda esta hiperactivación que hay en el organismo nos genera enfermedades. Entonces esto es bastante preocupante. Sí, nuestro sistema está deprimido. Problemas gastrointestinales, dolor crónico, problemas del sueño, aumento o pérdida de peso, ¿sí? Problemas de la piel, fatiga crónica, etcétera. Mientras que por otra parte, lo relacionado a la salud mental, pues se puede derivar en problemas de otro tipo, como por ejemplo trastorno depresivo, problemas cognitivos, irritabilidad, aislamiento social, una falta de motivación y una baja autoestima. Todo esto, pues imagínense la gravedad que tiene, ¿no? Entonces, gran parte de las problemáticas que vamos teniendo en el día a día está originado por un mal manejo del estrés, ¿ok? Entonces yo les hago una pregunta reflexiva, no es necesario que la digan públicamente, pero ¿hasta qué punto, cuánto les ha costado el estrés en términos de calidad de vida, de felicidad, de productividad e inclusive económicamente? ¿Sí?
O sea, realmente hagan un examen de conciencia de cuánto me ha costado no saber manejar mi estrés. Si me derivó en una enfermedad, si me hace ahora dependiente de un medicamento, ¿sí? Si me hizo perder relaciones sociales, ajá. Entonces, el costo es alto. Lo que pasa es que no dimensionamos adecuadamente lo que implica esta problemática. Creemos que realmente es algo usual, ¿no? Normal. Bueno, para esto nosotros proponemos una alternativa psicológica llamada musicoterapia, que es básicamente lo que estamos el día de hoy. Agradecemos a la comisión su invitación para el manejo de la musicoterapia en muchas problemáticas que se presentan. ¿Qué es la musicoterapia? Bueno, yo hace un momento les decía qué tipo de música les gustaba y si les gustaba la música. Y bueno, creo que en general todos tenemos gustos diferentes, ¿no? La música o la musicoterapia es el uso clínico basado en evidencias de intervenciones musicales para conseguir un objetivo terapéutico. La musicoterapia tiene implicaciones en muchos niveles por una simple razón. No sé si han escuchado cuál es el estímulo que más zonas cerebrales activa en una persona. Bueno, les doy la respuesta, es la música. No hay ningún otro estímulo en el mundo ni en la naturaleza que active más zonas cerebrales, ¿sí? Activa todas las zonas cerebrales. No sé si, por ejemplo, han escuchado de personas, por ejemplo, con Alzheimer, ¿sí? O problemas neurodegenerativos, que tienen la habilidad, pierden la memoria de todos sus recuerdos, pero no pierden la memoria, por ejemplo, de escuchar una melodía y recordarla. O, por ejemplo, no pierden la memoria de una interpretación melódica de una melodía que les gustaba. Y esto es porque la música incide en diferentes zonas, no en una zona en particular. Por ejemplo, hay zonas particularmente relacionadas al lenguaje. Entonces, cuando se daña esa zona cerebral, se pierde el lenguaje y no hay nada que hacer. Mientras que la música, como abarca tantas zonas en el cerebro, es una habilidad que no se pierde. ¿Ok? Bueno, la musicoterapia tiene incidencia, por una parte, en temas fisiológicos, como les decía hace un momento, cognitivos, porque estimula la creatividad, la imaginación, por ejemplo, el aprendizaje en niños, la dimensión social e espiritual. Es decir, podemos tener estas ventajas desde una perspectiva de la musicoterapia. Y en sí, ¿cómo funciona la musicoterapia? Bueno, la musicoterapia muy sencillo. Funciona desde una parte activa y receptiva. La activa involucra la participación del asistente o del paciente en la creación musical. Ajá. Por ejemplo, instrumentos musicales, ¿sí? Composición, el uso de la voz, el uso del cuerpo. Entonces, la persona se involucra activamente en la creación musical. Por otra parte, la musicoterapia receptiva tiene que ver, justamente como su nombre lo dice, desde una perspectiva pasiva. Ajá, usamos música pregrabada o instrumentos musicales, pero el paciente únicamente hace un proceso de interiorización. Ajá, cierra sus ojos y procesa la experiencia. A veces también hay cierta actividad, pero no necesariamente el paciente se involucra en la creación de esta técnica. Ajá. Otro elemento importante es que la persona no necesita saber de música, porque muchas personas se han acercado a preguntarnos, bueno, es que yo no sé tocar ningún instrumento, no sé nada de música. Bueno, aquí no necesitamos realmente que nadie sepa de música para obtener los beneficios. Este dato es muy importante, la música como herramienta y no solo como un medio. Nosotros no usamos la música como un medio, sino la música genera un cambio, ¿sí? La música, yo les decía hace un momento, genera cambios fisiológicos, cognitivos y sociales comprobado clínicamente. Sí, hay estudios que lo demuestran y no solo en seres humanos, les comento. De hecho, se han visto cambios en roedores, donde se supone que los roedores no tienen evolución del corte prefrontal, es decir, no tienen la apreciación del arte. Nosotros podemos creer que la música es subjetiva y decimos, bueno, a mí me genera cierta estimulación porque me recuerda esto, asociaciones. Ajá.
Entonces sabemos apreciar la música como un arte, ¿sí? Los animales no. Los animales solo escuchan sonidos. Y sin embargo, ciertas melodías, como saben, la música es matemáticas, ¿sí? Y la música ha generado cambios en animales. Entonces, quiero que tengan muy inconsciente eso, porque la música no solo es un medio, es una herramienta para el cambio en una persona, ¿ok? Ahora es muy importante entender, bueno, que la musicoterapia trabaja con el cuerpo, con el apartado cognitivo, es decir, los pensamientos, lo emocional y por otra parte la interacción social. Ahora vamos a entrar ahora sí de lleno en los beneficios que nos da la musicoterapia en el manejo del estrés y la ansiedad en comparación con otros modelos. Mucho ojo, no estoy diciendo aquí que sea la mejor, que las otras no sirvan. Yo nunca he dicho eso y no quiero que se queden con esa idea, ¿ok? Porque me parece importante y muchas veces no quiero herir susceptibilidades, ¿sí? Pero quiero darles un poco el detalle de por qué la musicoterapia es tan valiosa para manejar estas problemáticas. Ajá. Yo lo dividí en seis partes muy importantes. Número 1, accede a niveles no verbales. Y para no ponerme a leer y explicarles rápidamente, la música va directo a una zona llamada sistema límbico. El sistema límbico es el centro de procesamiento emocional. Ajá, es el centro de nuestro cerebro que procesa y modula las emociones. ¿Ok? Entonces la música entra directo a esa zona. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa en una terapia tradicional? Una persona se acerca a un terapeuta y te dice, ¿qué sentiste cuando tu hermana te habló de esa manera? Vamos a suponer agresivamente. Entonces la persona hace un proceso de reflexión acerca de su problemática, pero tiene que haber una intervención verbal. Y la persona al mismo tiempo racionaliza esa experiencia. Entonces hay una gran serie de pasos antes de tocar con su emoción. La música se brinca esos pasos. Yo puedo ir conociendo la experiencia musical de todos ustedes o de una persona, saber qué tipo de melodías generan este estado emocional y entrar directamente a esa experiencia. Esa es una diferencia muy importante en comparación con otro tipo de terapias. Al mismo tiempo, la música genera procesos de acceso al inconsciente. Yo les puedo decir un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan con exactitud su infancia? ¿O recuerdan particularmente eventos, no? Pero ¿qué pasaría si yo les pido que me hagan una playlist de la música que recuerden cuando eran niños o cuando eran niñas? Pues seguramente escogerán 5 o 6 melodías. Ajá. Yo el simple hecho de que en una sesión nos podamos sentar y escuchar esas melodías que ustedes escuchaban en su infancia, inmediatamente van a empezar a tener recuerdos. Recuerdos a los cuales ustedes acceden de una manera más efectiva a que si lo hiciéramos desde una forma verbal, a que yo les hiciera una invitación. A ver, recuerda cuando tenía 5 años. Es más complejo, ¿me explico? La música de alguna forma potencializa y hace un poco más sencillo ese acceso, ¿ok? La musicoterapia, el segundo beneficio es que reduce fisiológicamente el estrés y la ansiedad. Yo les decía hace un momento, la música por sí sola impacta en el sistema nervioso central. Ajá. Entonces hay una disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y de la tensión muscular. Hace un momento yo les decía que el movimiento era una parte esencial de la musicoterapia. Entonces aquí estamos influyendo directamente con la sintomatología de la ansiedad. ¿Ok? Vamos a hacer la regulación del eje hipotalámico pituitario adrenal, que es uno de los factores fisiológicos que les explicaba de la ansiedad. Hay liberación de neurotransmisores. No sé si han escuchado acerca de la liberación de las endorfinas y la dopamina y la oxitocina. Sí, estos neuroquímicos lo que hacen es, bueno, básicamente están asociados a la sensación de placer y bienestar. Cuando ustedes se ponen unos audífonos y escuchan su música favorita, sienten placer. Ajá. Entonces, esto sucede con la música y esto se hace en la terapia. Hay conciencia corporal. En la musicoterapia nos es muy importante la conciencia corporal y ahorita lo van a entender con el ejercicio que les tengo preparado.
La musicoterapia, número 3, fomenta la autoexpresión y la creatividad sin juicios. Otro elemento importante, nosotros ahorita estamos ofreciéndoles talleres grupales. Muchas veces las personas se detienen a tomar un proceso terapéutico por miedo a sentirse juzgados, criticados, observados, ¿sí? Enjuiciados, o porque a veces no somos lo suficientemente hábiles para expresar lo que sentimos y cómo lo sentimos. Entonces, un taller grupal es muy importante porque nos permite compartir nuestras experiencias sin una mirada crítica o de juicio a través de la improvisación musical. Ajá. Y porque también nos permite conocer otras experiencias. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. La musicoterapia también nos da la oportunidad de explorar otro tipo de roles. Y gracias a la música, como por ejemplo aquí pueden ver con los instrumentos, podemos desarrollar nuevas perspectivas, ¿ok? Desde la música. Número 4, la musicoterapia también desarrolla las habilidades de afrontamiento y regulación emocional. Hace un momento les decía que incide en el sistema límbico, que es el centro de procesamiento emocional. Por tanto, la música nos ayuda a modular y autoexplorar el estado de ánimo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio similar a este. La música no solo puede relajarnos, la música también puede alterarnos. Y eso también es un dato importante. Conciencia plena y conexión con el presente. Escuchar música nos permite, de alguna manera, centrarnos en el momento presente y en nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Ritmo y estructura. Muchas personas, no sé si a alguien aquí le pasa, son personas hiperactivas. Y no solo son hiperactivas en su conducta, sino también en sus pensamientos. Piensan en una cosa, en la otra, están ahí mañana, ayer, lo que me dijo mi hermano, mi hermana, mi amigo, etcétera, ¿no? Entonces no hay un orden. La música, a través del ritmo y la estructura, nos puede permitir organizar de mejor forma nuestros pensamientos, nuestras ideas. ¿Ok? Entonces, ese es otro elemento importante en la musicoterapia. En último, número 5, facilita la cohesión social y reduce el aislamiento. Hace un momento les decía, una experiencia de un taller grupal es interesante porque fomenta la cohesión, la empatía y la comunicación no verbal. Es decir, podemos compartir una experiencia musical con otras personas sin necesidad de estar involucrándonos verbalmente, lo cual es bastante interesante. Y la sincronización, es decir, tocamos instrumentos o música y favorecemos una sintonía y conexión con otros. Ajá. Hay un taller muy importante que nosotros manejamos que se llama trabajo en equipo. No sé si a ustedes les pasa que pues tenemos compañeros o nosotros mismos no somos lo suficientemente estables y tenemos problemas con todos. No nos entendemos con facilidad. Yo creo que es algo normal. Bueno, un taller de musicoterapia, como por ejemplo el manejo de trabajo en equipo, nos permite conectarnos, ¿sí?, con otras personas desde otro ámbito, más creativo, no invasivo, lo cual empieza a ayudar a generar esa empatía que les decía. Y finalmente, el paso número 6 del beneficio de la musicoterapia es que esta, como les decía, como herramienta, mejora la concentración, la memoria y la atención. Es decir, elementos importantes para mejorar justamente el manejo de la ansiedad a través del afrontamiento y la resolución de los problemas. Es muy importante entender que la musicoterapia puede manejarse en diferentes ámbitos. En nuestro caso particular, nosotros nos centramos en estos dos ámbitos, la parte psicoeducativa, que es lo que hicimos hace un momento, y la parte psicoterapéutica, que tiene que ver con la actividad, con el manejo del problema. ¿Okay? Y yo ahorita vamos a hacer un breve ejercicio de musicoterapia, muy sencillo. Pero antes de eso, no sé si alguien tiene alguna duda breve de la información que vimos hace un momento, algún cuestionamiento, alguna pregunta. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Aparte de la musicoterapia, creo la mayoría de los que estamos aquí estamos por ciertas cuestiones, cada quien tiene su asunto personal
Y pues buscamos como que alternativas. En este caso yo no conocía del tema. Entonces yo en lo personal pues uso el cigarro para calmar, perdón, la ansia, Ansiedad. disminuir la ansiedad. ¿Por qué? Porque Correcto. luego empezamos con hacernos daño físico. En el Correcto. aspecto de estarnos rascando, yo en lo personal me Exacto. como las uñas, me quito los padrastros, entonces Correcto. es un tema, sí, bastante interesante porque pues es bueno saber alternativas Correcto. distintas, conocer temas diferentes, a estar encerrando como que en un mundo, o en lo personal yo en mi mundo, porque pues cada quien tiene su mundo, Claro. entonces pues no sé, a lo mejor tú en lo personal por ser psicólogo, en algún momento llegases a padecer ese tipo de cuestiones, Sí. ¿no? Lamentablemente o afortunadamente todos en lo personal nos mortificamos más por nuestros pensamientos Sí. que por las acciones. Porque yo en lo personal soy de las personas que trata de estar activa, pero sobrepiensa. Entonces yo me hago como que en esa cuestión como que un poco de daño, ¿sabes? Aparte de tener como que ansia, no sé, en el trabajo de querer hacer algo, de estar sentado y ver la hora o de estarme rascando o querer salirme a fumar un cigarro, tratar como que de alivianar ese tipo de problemática, ¿no? Porque al final del día son como que situaciones momentáneas, ¿no? O sea, todos los pensamientos, las situaciones Sí. son momentáneas. No te va a durar todo el día tu estado de ánimo, no, Claro. no te va a durar el pensamiento todo el día, toda una semana, pero pues es algo que por el momento te va a perjudicar. En este caso a mí pues luego me perjudican mis pensamientos negativos, por así decirlo, porque pues tanto hay positivos como negativos. Correcto. Entonces yo en lo personal pues sí me mortifico más luego por lo que pienso. Sí. Recuerdo igual cosas, ya sea me hiciste algo ayer o pasé un momento agradable, desagradable y Sí. dices tú una palabra, una canción te hace recordar ese malo o bueno momento. Claro. Entonces, pues a mí en lo personal pues sí me agrada la idea de tener este tipo de solución porque Claro. pues no nada más tener un cigarro o algo con que distraerte o tratar de calmar esa ansiedad momentánea, pues no está como que, no está padre. Sí. Pues sí, hay veces en las que por ser cerrados nos perjudicamos más en no Correcto. querer ser abiertos, en no querer platicar. Lo mencionaste tú, o sea, platicar con alguien más, luego nos sentimos cohibidos, ¿sabes? Porque pues no nos van a dar una palabra coherente a lo que tú estás pensando. Claro. Entonces, pues yo sí quisiera, no sé, involucrarme un poco más en este tema porque pues yo en lo Claro. personal sí me hace falta sacar temas personales, psicológicos, porque pues desgraciadamente o afortunadamente todos tuvimos vivencias o infancias distintas, ¿no? Entonces, pues es un tema bastante agradable y te expresaste de la mejor forma que nos pudieses explicar el tema para nosotros Claro. poder entender y tomar en cuenta lo que nos mencionas, porque pues desgraciadamente no todos levantamos la mano por temor a no ser, dices tú, ser juzgados, Correcto. ¿no? Pero creo yo, si estamos aquí sentados es porque nos interesa la plática. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo en lo personal no me callo de las cosas. ¿Por qué? Porque quiero ayuda, o sea, necesito ayuda en ciertos aspectos, creo yo todos lo necesitamos. Entonces, pues sí me gustaría como que saber un poquito más del tema para poderme desafanar un poco, ¿sabes? Soltar un poco del peso que cargamos ya con día y ir disminuyendo este tipo de dificultades, porque no está padre, ¿sabes? Entonces, Sí. es algo que pues sí, nos ayudaría a todos en lo personal. Muchas gracias por tus palabras. ¿Cuál es tu nombre? Johan. Johan. Johan, gracias por tus palabras. Y sí, yo creo que te entiendo completamente. Yo también he pasado por momentos de ansiedad. A mí también me ha ocurrido en algún punto un trastorno o ataque de pánico, por ejemplo. Y eventualmente nosotros quizás como un elemento cultural, buscamos soluciones temporales a las cosas. ¿Qué pasa si se rompe la llave de la regadera? Ahí le ponemos cola loca y punto, ¿no? O le ponemos plastiloca. O se rompe un plato y bueno, ahí tengo más platos, ¿no? Siempre buscamos soluciones temporales y eso es un hecho cultural, ¿no? Y eso desgraciadamente sucede también con el apartado mental.
No todos le damos la importancia a lo mental. Creemos que es algo que podemos manejar. ¿Para qué voy a pagar a un psicólogo? Si a duras penas voy con un médico cuando tengo una enfermedad, ¿yo para qué pago un psicólogo? ¿Sí? Entonces, no tenemos esa culturización de ver por nuestros problemas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante esa reflexión que nos das. Y sí, comparto también tus vivencias, yo también he tenido elementos que me hacen sentir de esa manera y eventualmente esas soluciones temporales por lo general nos hacen más daño. El cigarro, sustancias, por ejemplo, como las drogas o el alcohol, o a veces también adicciones psicológicas o emocionales. Por ejemplo, la codependencia, ¿sí? O por ejemplo, hacernos daños, autolesionarnos, o en algunos casos más tristes y lamentables como el suicidio, ¿no? Porque es demasiado tarde cuando queremos hacer algo. Entonces, sí, la intención de aquí es generar una conciencia, básicamente, de la salud mental. Yo creo que es algo que todos tenemos que entender, que no es algo menor. Y mientras más rápido lo atendamos, es mucho, mucho mejor. Ujú. Bueno, vamos a pasar al ejercicio de musicoterapia. Y bueno, si alguien tiene más una duda, pues con gusto estamos ahí en nuestro stand y pueden ir a preguntarnos con gusto. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que en su lugar tomen una postura cómoda, recargados en el asiento de la parte de atrás, con sus pies bien plantados en el piso. No evitar un poco las piernas cruzadas, porque a veces cruzadas nos cansa, ¿sí? Ok, ya que tengan una postura cómoda, les voy a pedir que cierren los ojos. Si hay alguien que en particular no lo quiera hacer con los ojos cerrados, está bien, se entiende y lo vamos a respetar. Sin embargo, lo hago con la finalidad de que podamos aislarnos por un breve momento de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Sonidos, cosas visuales, sensaciones, etcétera. Uno de los sentidos más desarrollados es la vista, por lo que la vista capta toda nuestra atención. Entonces es importante para este tipo de ejercicios cerrar los ojos. Ahora bien, te voy a pedir que identifiques cómo es tu respiración en este momento. Si es pausada, si es profunda, si es acelerada, intermitente, entrecortada. ¿Cómo es? Simplemente identifica esa respiración y no la cambies, porque debemos empezar por no juzgarnos a nosotros mismos. Y tampoco te compliques en identificar por qué estás respirando así. Simplemente es tu respiración en este momento. Es aceptar lo que está pasando ahorita en este momento. Del mismo modo, te voy a pedir que centres tu atención en tu cuerpo. ¿Qué está pasando en tu cuerpo? ¿Sientes algún dolor, algún cosquilleo, algún hormigueo o alguna sensación en particular? Te invito a que hagas un recorrido rápido desde tu cabeza hasta tus pies. ¿Qué está pasando en tu cuerpo? Es un buen momento, inclusive si necesitas mover alguna parte de tu cuerpo, lo puedes hacer. Y finalmente te voy a pedir que centres tu atención en tus pensamientos. ¿Hay algún pensamiento en este momento? Quizás en algo que tengas que hacer terminando esto, en algo que te preocupe, algo que pasó el día de ayer, un problema, cualquier cosa que pase por tu mente. Y también déjalo ahí, no lo quites, no lo cambies, no lo juzgues, no digas, tengo que quitar esto de mi mente, tengo que cambiarlo. No tienes por qué cambiar nada, es parte de ti. Y el comienzo de un cambio comienza desde aceptarte a ti como eres.
por cómo piensas, por cómo sientes. Y por último, identifica si existe alguna emoción. Y del mismo modo, si esa emoción está ahí presente, no la cambies, no la modifiques. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda parte. Mantén tus ojos cerrados, no pierdas conexión con lo que está pasando contigo. Hace un momento te decía que la música es capaz de generar estados positivos y negativos. ¿Y por qué es importante esto? Porque inclusive los estados negativos no son lo suficientemente conscientes para nosotros. Hace un momento yo les decía, ¿cómo vives el estrés? ¿Cómo vives la ansiedad? ¿Eres consciente de esto? ¿Eres consciente de lo que pasa en tu cuerpo cuando tienes estrés y ansiedad? A continuación, lo que vamos a hacer es un pequeño experimento. Les voy a colocar una melodía y les voy a pedir que esa melodía les sirva para identificar qué pasa en su cuerpo cuando escuchan estos sonidos. Y tengan muy consciente qué pasa en su cuerpo, en sus pensamientos, ¿sí? Con claridad. Dejen que la música les deje sentir eso. Cuando pasas por momentos de estrés o de ansiedad, ¿es similar? ¿Tu cuerpo experimentó algo similar? Y si fue así, te voy a invitar a que explores cómo fue eso. ¿Sucedió algo en tu cuerpo, en alguna zona en especial, en tu cabeza, en tu pecho, en tus piernas, en tus oídos? ¿Qué es lo que tú experimentas con esa tensión? Es muy importante esto porque es el primer paso para entender tu estrés, para entender tu ansiedad, cómo lo experimentas en tu cuerpo. Te voy a pedir que respires profundamente y que por tu boca saques el aire y elimines todo lo que acabas de sentir. Inhala profundo.
Sostén el aire y exhala por tu boca. Ahora te voy a invitar a escuchar una nueva melodía que tiene también la intención de que explores qué es lo que produce en tu cuerpo. Te invito a que te vuelvas receptivo a esta nueva melodía y de la misma manera pongas atención de qué causa en tu cuerpo. Antes de que abras tus ojos, dime qué acabas de experimentar y qué diferencias tiene con lo que acabas de sentir hace un otro momento con otra melodía. ¿Existe diferencia? ¿Hubo un efecto diferente en ti? Y si hubo un efecto diferente, ¿cuál fue? ¿Dónde lo sentiste? ¿Qué cambios generó? ¿Qué pensamientos diferentes hubo en diferencia con la otra melodía? ¿Qué sentimientos diferentes hubo entre una melodía y la otra? Es importante para entender la diferencia de lo que pasa en tu cuerpo cuando experimentas estrés o cuando experimentas lo contrario. En este tipo de ejercicios, la experiencia corporal es determinante, porque mientras más conscientes seamos de lo que sentimos en nuestro cuerpo, con más frecuencia vamos a hacer cambios. Antes de que abras tus ojos, haz una última reflexión de lo que acabas de vivir. Y de forma tranquila, en paz, ve escuchando todos los sonidos que te rodean.
de traer a la conciencia el momento presente y muy suavemente y delicadamente y a tu propio ritmo ve abriendo tus ojos, moviéndote si es necesario y regresando a este momento presente. Bueno, como les comentaba, la intención de este tipo de actividad es que entendamos que la música genera efectos diferentes. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces hasta generar un efecto negativo en un ambiente controlado es primordial para prepararnos para nuevas eventualidades. No vamos a acabar con nuestros problemas, no vamos a acabar con las cuestiones negativas de la vida. Vamos a seguir enfrentándonos a eso. Entonces tenemos que tener las herramientas necesarias para prepararnos a esos momentos. Entonces la mejor herramienta es conocerte, cómo experimentas el estrés y la ansiedad. Si yo conozco cómo manejar mis experiencias, puedo salir adelante y controlar otros nuevos eventos. Ajá. Y por el contrario, cuando generamos un ambiente seguro, de paz, de tranquilidad, también nos conocemos. Y entonces sabremos identificar cuando realmente estamos tranquilos. Y a veces nos autoengañamos y decimos, no, ya me tranquilicé, ya se me pasó el estrés, la preocupación, ¿no? Pero cuando nos empezamos a conocer es cuando verdaderamente sabemos evaluar y determinar si efectivamente ya estoy tranquilo. Entonces, este tipo de ejercicios son importantes y la música nos ayuda a esto. ¿Ok? No sé si haya alguien que nos quiera compartir, una sola persona, su experiencia. ¿Alguien en particular que levante la mano? Adelante. Sí. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Yo primero sentí alerta, o sea, me puse así en alerta, con angustia, ¿no? Estrés de por sí. Los sonidos me provocaban como preocupación y alerta, ¿no? Algo. Sí. Y ya después con la otra música, para esto se me tensaron pues los brazos, las piernas, sobre todo la parte de enfrente. Correcto. Y ya después, bueno, sin querer estaba yo tensa de la espalda también, ¿no? Sí. Ya después me di cuenta. Y luego ya al final me empecé a destensar con el otro tipo de música, mi espalda, y ya después los pies, y ya después hasta me causó una sonrisa. O sea, los músculos de la cara yo creo que se relajaron Relajados. y me causó sonreír y me gustó mucho esa sensación. Y yo siento que sí es posible trabajarlo a nivel, no sé, neuronal y físico, ¿no? Físico. Sí, no sé bien cómo está esa onda, pero me llama muchísimo la atención la musicoterapia. Nunca había tenido una experiencia así de relacionarla tanto con las emociones y cómo las siento. Gracias. Al contrario, ¿cuál es su nombre? Liliana. Liliana. Liliana, muchas gracias por su intervención y su experiencia. Y sí, lo importante es encontrar esas diferencias, ¿no? E ir identificando patrones de nuestro cuerpo. Entonces, me alegra mucho que haya podido encontrar esa dualidad, porque, insisto, encontrar las diferencias nos permite conocernos de mejor forma. Ujú. Pues muchas gracias. También les quiero compartir que, bueno, estamos en el stand de Music and Health Center. Estamos prontos a comenzar el taller de estrés con ansiedad. Sí, vamos a comenzar ya la próxima semana, sábado 16 de agosto. Son 8 sesiones de 2 horas cada sesión por 2 meses, es decir, de 1 a 3 de la tarde nos estaremos reuniendo para trabajar temas de estrés y ansiedad. Estamos también manejando talleres del manejo de la depresión, que también es un tema importante, y también la estimulación de la creatividad y el trabajo en equipo. Son diferentes talleres los que hemos manejado y estructurado para ustedes. Con mucho gusto los esperamos allá. Si tienen alguna duda, les podemos dar también los costos, información en general, y con mucho gusto estaré también al pendiente de cualquier duda que tengan. Les agradezco mucho su atención y su participación. Muchas gracias.
Muchas gracias por su participación y le damos un reconocimiento por parte de comisión y de la vicepresidencia a Víctor Andrés. Muchas gracias. Recuerden todavía su sticker, por favor. Gracias.